Muy buenas noches, les habla Jorge Ocaña, asistente administrativo de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Nariño. En nombre de la Sociedad de Pediatría y de su presidente, la doctora María Alejandra Delgado, tenemos el gusto de ofrecerles un saludo muy cordial de bienvenida. En este mes de octubre, la Sociedad de Pediatría ha organizado el primer Congreso Virtual Regional de Pediatría y Neonatología Nuevas Tendencias, Pasto 2021. En esta oportunidad queremos rendir un homenaje a la vida por aquellos médicos pediatras que hasta el año pasado nos acompañaron y que en vida fueron el doctor José Fernando Potosí Castillo y la doctora Bonnie Valentina Mesías Cruz, que por infortunios de la vida eh, nos acompañaron hasta el año pasado. Eh, de igual manera, queremos informarles que todo el mes de octubre, específicamente los días jueves, tendremos un módulo con 4 charlas para ustedes, para que se beneficien de estas actualizaciones y los estamos invitando para que se unan y se conecten a nuestro canal de YouTube, donde pues vamos a hacer el desarrollo del Congreso. Esto con el fin de que todos nuestros asistentes se actualicen mediante la educación médica continuada que la Sociedad de Pediatría les está ofreciendo. Es un evento gratuito. Ingresan ya con el link que les estaremos compartiendo. Y de igual manera también agradecemos a todos aquellos conferencistas que se unieron con su apoyo también, con su tiempo, para ofrecernos sus sapiencias, sus saberes, sus conocimientos para un mejor desempeño en nuestros servicios asistenciales en salud. Para ellos, pues, un agradecimiento muy especial. También tenemos el agradecimiento a las compañías de medicamentos que también se unieron para hacer posible este tipo de eventos y poder pues realizarlos, estas actividades académicas. Hoy jueves 7 de octubre nosotros damos inicio al primer módulo para el cual hemos invitado a 4 conferencistas con sus 4 temas espectaculares. Ellos son el doctor Alejandro Colmenares, un reconocido neonatólogo, con su tema ictericia neonatal. Seguidamente tenemos al doctor Juan Pablo Rojas, infectólogo pediatra de la Universidad Libre de Cali, con su tema actualizaciones en Storch. Seguidamente tenemos a la doctora Diana Ramírez Prada. Ella es nutricionista del Hospital Infantil Los Ángeles y tenemos su tema enfoque nutricional en neonatos. Y por último nos acompaña la doctora María Lucía Valderrama, también es médico pediatra, con su tema cómo reconocer errores innatos de la inmunodeficiencia en niños. Espero que sea de su agrado y les damos una muy bienvenida. Muchas gracias por su atención. Hay 3 maneras en las que los HMOs impactan la salud inmune y digestiva en los infantes. 1. Los HMOs funcionan como un prebiótico ayudando a mantener una microbiota sana en el tubo gastrointestinal. 2. Sin la presencia de HMOs, las bacterias utilizan azúcares específicos para fijarse a los enterocitos e infectar el cuerpo. Debido a que los HMOs se parecen estructuralmente a estas azúcares y funcionan como carnadas solubles, ayudan a evitar la fijación de algunas bacterias a los enterocitos. 3. Algunos HMOs se absorben en el torrente sanguíneo para ayudar al sistema inmune más allá del tracto gastrointestinal solo. Debido a que los HMOs se absorben en la circulación, se unen a los receptores de los monocitos y ayudan a regular la liberación de proteínas inflamatorias de manera similar a los niveles encontrados en lactantes.
Un saludo para todos. Mi nombre es Alejandro Colmenares, soy neonatólogo y epidemiólogo clínico. Hoy voy a abordar un tema que me apasiona, la ictericia neonatal. Un tema que aunque suena sencillo, que aunque suena común, pienso que tenemos que abordarlo de una manera adecuada para que evitemos las posibles consecuencias que esto puede traer en nuestros recién nacidos. Y comencemos con un caso que puede ser un caso que pasa todos los días, de hecho es un caso de la vida real. Es un recién nacido a término femenino de 38 semanas y que tuvo un parto vaginal sin complicaciones. Un peso adecuado de 3.180 gramos. La madre era O positivo y el recién nacido, la recién nacida A positivo. Egresa a las 24 horas de vida, no estaba ictérica en ese momento y cita control en la primera semana de vida. A los 2 días de vida se nota tinte ictérico moderado, solo en la cara, y se le recomienda que saquen a la niña al sol. Al 4.º día de vida, el tinte ictérico se ve mucho más marcado. Los papás consultan a urgencias y toman una bilirrubina séricas que da 18.6 miligramos por decilitro. Antes de entrarnos en toda la clínica de la hiperurinemia, creo que es importante que definamos y tengamos claros y hablemos el mismo idioma sobre alguna terminología que se usa. La primera es la hiperurinemia severa, y es aquella con una concentración mayor de 20 miligramos por decilitro. Tenemos también la extrema, que es mayor de 25, la peligrosa, menor de 30, pero aquí hay una que nos interesa mucho, la significativa, que es aquella que está por encima de 17 miligramos por decilitro. Ya veremos por qué esta hiperurinemia significativa mayor de 17 puede ser importante para nosotros. La encefalopatía hiperurinémica aguda es aquel síndrome clínico que en pacientes con hiperurinemia severa se caracteriza por letargia, hipotonía, pobre succión, que puede llevar a hipertonía, fiebre, llanto agudo, convulsiones, coma y que incluso puede llevar hasta la muerte. Para eso tenemos la escala de Vine, que es la escala que debemos hacer a todo recién nacido con ictericia significativa para evaluar la parte neurológica y para saber así si hay un compromiso de este órgano y si hay encefalopatía, ya que el manejo de un niño con encefalopatía difiere mucho de aquel que no la tiene. También tenemos los términos de kernícteros o encefalopatía hiperurinémica crónica que se han usado indistintamente y finalmente estamos hablando son de las secuelas clínicas de una encefalopatía aguda que puede llevar desafortunadamente hasta parálisis cerebral, con o sin convulsiones, un retardo en el desarrollo, alteraciones auditivas, oculomotoras, deficiencias cognitivas y una serie de desenlaces crónicos que no desearíamos tener en nuestros bebés. Si hablamos de la epidemiología de la hiperurinemia neonatal, hay 3 puntos que son muy claros. El primero es que hasta el 30% de los recién nacidos terminan y el 80% de los pretérminos van a estar ictéricos en algún momento de su vida, sobre todo en la primera semana. Además, sabemos que ese tipo de ictericia va a ocurrir generalmente cuando esté al cuidado de su madre. Y también sabemos que una hiperurinemia severa por encima de 20 puede ocurrir hasta en el 10% de los recién nacidos. Una cifra nada despreciable. Estamos hablando que 1 de cada 10 nacidos que tienen sustituciones tienen el riesgo de concurrir con una hiperurinemia severa. Y sabemos que la hiperurinemia severa daña el encéfalo, de eso creo que no hay dudas. Sabemos muy claramente cómo entra al sistema nervioso central y causa daños a través de la microglía, de los astrocitos, de los oligodendrocitos, y todo eso puede llevar a unas secuelas. Y no solo en la morbilidad que causa la hiperurinemia, es que también puede causar mortalidad. Vemos estas cifras que se publicaron hace unos años sobre todas las causas de mortalidad en el mundo, desde 1980 hasta el 2016. Y si vemos la mortalidad asociada a enfermedad hemolítica en el mundo, para el año 2016 fueron 49.000 muertes asociadas. Una cifra, como les digo, nada despreciable, que incluso es mayor que las asociadas a enfermedad materna hipertensiva, a los abortos e incluso al dengue en esos años. O sea que no solo estamos hablando de una morbilidad, sino una posible mortalidad ocasionada por esto. Y sabemos que también las secuelas que nos puede causar pueden ir desde moderadas a severas, que desafortunadamente la gran mayoría pueden ser tan leves que pudieran pasar desapercibidas para nosotros, pero no
para los pacientes que la están sufriendo. Y uno de los problemas es que no sabemos con cuánta bilirrubina tenemos daño. Históricamente nos ha dicho que por debajo de 20 es seguro y que por encima de 25 es que pudieran haber daños. Pero estas curvas muestran ese desconocimiento. Podemos tener alteraciones o ausencia de alteraciones hasta con valores de 20 y tanto, pero podemos tener alteraciones, aunque reversibles, con valores como 16 o 17 o menores de 20. Pero también podemos tener alteraciones irreversibles con bilirrubinas de 25, 26 o 27. O sea que no depende solo del valor de bilirrubina, sino hay otros factores asociados que pueden llevar a que un paciente tenga o no tenga secuelas. Y entonces la pregunta es, ¿realmente son seguros esos valores de 20? Pues estudios demuestran que quizás no. Este grupo de Holanda ha demostrado a través de los años y evaluando pacientes que tuvieron ictericias por debajo de 20, por encima de 17, y los compararon con un grupo control y se dieron cuenta que el grupo de ictericias por debajo de 20 tuvieron alguna alteración menor, pero la tuvieron, lo que se llama la disfunción neurológica menor. Y son pequeñas alteraciones de la postura, tremores, regulación del tono o de la actividad motora, que como les decía pueden pasar desapercibidas para los evaluadores, pero no son para aquellos pacientes que la sufren. En cierto modo, su vida normal está algo alterada. Y cuando veían valores, miren, entre 13 y 18 y veían que también se incrementaba esa disfunción motora. Y si los valores eran por encima de 20, esa disfunción motora ya no era menor, sino grado moderado. ¿Y qué encontraron esos estudios? Encontraron lo que les decía. Desafortunadamente, cuando evaluamos a esos niños en la edad neonatal, no vemos las alteraciones. Miren que era parecida los que tuvieron menos de 17 con los que tuvieron más de 17. Pero cuando evaluamos a esos niños en los 18 meses, ahí es donde se marca la diferencia. Ahí es donde vemos que haber tenido bilirrubina por encima de 17 eleva 4 veces el riesgo de tener disfunción motora leve. Y esa disfunción, como les digo, solo se va a ver después de los 18 meses y quizás mucho más tardía, donde poco hay que hacer. Entonces tenemos que prevenir el daño, tenemos que hacer las cosas quizás un poco mejor de como las venimos haciendo o como las veníamos haciendo. Y se han cometido errores en el manejo de la hiperurinemia a través de la historia, errores en la evaluación del paciente, errores en el cuidado continuo que hay que hacerle a estos pacientes cuando egresan, errores en la educación a la familia y errores en el tratamiento. De estos 4 puntos es que voy a hablar en este momento. Y en la evaluación de los pacientes, ¿qué errores cometemos? El primero, que a veces no identificamos los factores de riesgos que pueden tener ellos antes de su egreso, o que miramos la ictericia solo por clínica y no medimos los niveles de bilirrubina, o peor aún, cuando no medimos bilirrubinas con ictericias que se presentan antes de las 24 horas. Los factores de riesgo hay que interrogarlos y hay que averiguarlos antes del egreso de cada paciente. Tenemos los mayores, que es tener ictericia, por supuesto, en las primeras 24 horas de vida, las incompatibilidades de grupo o de RH, los prematuros tardíos, o sea, una edad gestacional entre 35 y 36 semanas. Este es importantísimo y siempre hay que preguntarlo. Si uno tiene un hermanito que recibió fototerapia, tiene 30% más riesgo de requerir fototerapia, entonces es un gran factor de riesgo. La lactancia materna exclusiva, desafortunadamente, es un factor de riesgo para ictericia, y las bilirrubinas que están antes del alta en la zona de alto riesgo, y ya vamos a hablar bien de estas zonas. Existen otros criterios también menores, como los a término temprano, la edad gestacional entre 37 y 38 semanas, los que están ictéricos antes del alta pero no las primeras 24 horas, aquel que tiene un hermanito que estuvo ictérico pero no requirió foto, el recién nacido macrosómico o hijo de madre diabética, como siempre, el sexo débil, el sexo masculino, y bilirrubinas en la zona intermedia alta, en las zonas de Butani, que ya vamos a discutir a continuación. Entonces, todos estos factores tenemos que evaluarlos antes de que egrese un recién nacido para considerar cuándo va a ser la evaluación de ese bebé. Y con solo eso estamos tranquilos para egresar a los pacientes, pues desafortunadamente no. Esta tablita muestra pacientes que ingresaron y tuvieron encefalopatía heterorrubinémica o kernípteros y miraron los valores de bilirrubina, los días en que presentó la ictericia y se hospitalizó, y miraron
los factores de riesgo. Y miren lo que encontraron. Primer punto, estamos hablando de pacientes que tuvieron encefalopatía y que tuvieron kernípteros. Y miren los valores de bilirrubina, lo primero, 20, 24, 24, 21. O sea, mire que con esas cifras que considerábamos antes seguras, puede existir encefalopatía. Cuando miraron los factores de riesgo, pues miraron los principales, hemólisis, las colecciones de sangre al nacimiento y la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es más frecuente en los países anglosajones. Pero miren este punto que alarma un poco. Idiopática, o sea, idiopática era pacientes que no tenían factores de riesgo. O sea que en promedio hasta el 55% de estos bebés que hicieron encefalopatía no tenían ningún factor de riesgo. O sea que aún así interroguemos los factores de riesgo, se nos pueden escapar la mitad de estos pacientes que pueden hacer hiperbilirubinemia severa. El otro error que podemos cometer es que no hemos medido bien la bilirrubina. Y lo hemos hecho siempre con el ojo clínico y todos decimos ser expertos en evaluar un niño ictérico y expertos en escalas como la de Kramer. También podemos hacer tamizaje con bilirrubina transcutánea, pero desafortunadamente el bilirrubinómetro transcutáneo no está muy distribuido en este país y son pocos los centros que cuentan con ello. Nosotros afortunadamente sí contamos con él. Y por supuesto, pues la confirmatoria que es la bilirrubina en sangre. Hablemos del ojo clínico, hablemos de los expertos en ictericia y las famosas escalas de Kramer. Kramer dice que el cuerpo humano se divide en 5 zonas de acuerdo a la ictericia y dónde llega, y sabemos que la zona 1 es la ictericia solo en la cabeza y el cuello y que correlaciona con bilirrubinas por debajo de 5, que si llega hasta el ombligo es la zona 2 y va de 5 a 12, y que si llega a la zona 3, o sea, hasta las rodillas, va de 8 a 16 y así sucesivamente. Yo soy epidemiólogo y entonces cuando uno evalúa una prueba diagnóstica como esta, aquí están las distintas zonas de Kramer y ya tenemos un problema como prueba diagnóstica, que muchas de esas zonas se sobreponen unas de otras. O sea que un paciente que tiene 9 puede ser zona 2 o puede ser zona 3, o el paciente que tiene 11 puede ser zona 4 o puede ser zona 3 e incluso puede ser zona 2. O sea que no sirve porque no es confiable, porque no me delimita bien en qué calidad de bilirrubina al bebé. Hagamos este ejemplo. Digamos que tenemos un paciente que lo evalúo, está ictérico y me da para una zona 3 y tiene 48 horas de vida. La zona 3, dijimos, va entre 8 y 16. O sea que si miramos las zonas de riesgo, aquí está, le daría zona de bajo riesgo, si sería 8, pero si tiene 16, que es la misma zona de Kramer, daría una zona de alto riesgo. O si lo miramos acá, el 8 le da para nada, para que no reciba tratamiento y se puede ir para la casa, pero el 16 le da para farmacoterapia. Esto quiere decir que Kramer no funciona. Y hay estudios, y no se los traje acá, pero hay muchos estudios que tratan de correlacionar gente experta que mira Kramer y compara con bilirrubinas séricas y el valor aproximado es bastante distante. Entonces, no debemos usar Kramer. Simplemente si vemos un niño ictérico, tenemos que tomar unas bilirrubinas para saber un valor exacto y saber qué vamos a hacer con este paciente. Afortunadamente hoy en día, como les decía, está la bilirrubina transcutánea, que no es reciente, tiene más de 20 años, que tiene la ventaja que no causa dolor y que tenemos un resultado pronto. Estudios hechos, este lo hicimos en nuestra institución cuando se compró el aparato, muestran que son bastante confiables y que se correlacionan bastante con la bilirrubina sérica. Quizás el único inconveniente es en las primeras 24 horas de vida y en aquellos recién nacidos prematuros menores de 32. Entonces, no tenemos que evaluar al ictérico por clínica, sino tenemos que medir una bilirrubina para poder saber el valor exacto y el tratamiento que requería ese paciente. Y aquí están las zonas que habíamos de Butani. Yo creo que todos ustedes la conocen, las publicaron en 1999. Mucha gente dice, pero son viejísimas y ustedes ya no sirven. No, todo lo contrario. Siguen siendo vigentes, pero para los que les gustan las nuevas, pues les informo que en septiembre, o sea, este mes de este año, Butani actualizó sus curvas y sus nomogramas para niños mayores de 35. Esta información está basada en 400.000 recién nacidos y lo que hace es predecir si yo tengo un niño ictérico antes de irse para la casa, pues tengo que tomarle unas bilirrubinas y con las bilirrubinas que tengo, estas curvas me permiten predecir cuál es el riesgo de que haga una hiperbilirubinemia significativa para saber si el niño se puede egresar
o egresa y lo tengo que ver en 24 horas, o egresa y lo tengo que ver en 48, o egresa y lo tengo que ver en el seguimiento rutinario a los 3 o los 5 días. O sea, que si tenemos unas bilirrubinas a las 48 horas, por ejemplo, y están en 15, es una zona de alto riesgo, tiene casi un 40% de que vaya a requerir fototerapia, ese paciente no puede egresar. Pero si se las toma las 48 horas y lo que tiene es 12, está en la zona alta intermedia, entonces miren que ya es solo un 12%, casi un 13% de posibilidades de que requiera fototerapia, entonces este bebé hay que vigilarlo al otro día. Pero si tienes 8 o tiene 6, pues ya está en las zonas intermedias bajas y la posibilidad de que haga una hiperrubinemia severa es muy baja, entonces su paciente le hace un seguimiento a los 3 a los 5 días. Entonces, el nomograma Butani sigue estando vigente y ya está más vigente que nunca de este mes, del mes de septiembre, y entonces nos va a servir para definir si un niño puede egresar y si egresa, cuándo lo debo controlar. Entonces, miramos factores de riesgo. Si el niño está ictérico, tomamos bilirrubinas, y si tenemos bilirrubinas en la mano, miramos si requiere tratamiento o lo llevamos a las zonas de Butani para saber cuándo le vamos a hacer seguimiento. El otro problema que hemos tenido es con el cuidado continuo. El alta temprana que está ocurriendo antes de las menos 24 horas, afortunadamente ya casi que está establecido en todo el país que sea las 24 horas, ahorita con la pandemia se nos disminuyó un poco, pero debe ser antes de las 24 horas. Y sobre todo tenemos que hacerle seguimientos a esos pacientes. Esta es la curva de elevación de la bilirrubina normal. Si yo le doy salida a las 24 horas, aquí está, día 1, día 2, día 3, la curva empieza a ascender, hace su pico entre el cuarto y el quinto día, y si yo lo evalúo entre el día 6 o 7, pues no voy a evaluar ni voy a saber cuánto fue el pico de bilirrubina de este bebé. Simplemente le voy a dar salida, el paciente no está ictérico, lo voy a controlar y va a tener una bilirrubina bajita, le voy a preguntar a la mamá si lo vio amarillo, ya le voy a decir que la mamá va a decir nunca lo vi amarillo y ustedes nunca van a saber cuánto fue este valor. Y en esta zona es donde tenemos que evaluar al bebé para saber cuánto tiene el valor, para saber si requiere o no requiere fototerapia. Educar a la familia. No le damos la información apropiada a los padres. Y yo sé que todos ustedes van a pensar, pero sí, yo siempre le digo, mamá, si usted lo ve amarillo, tráigalo. ¿Y de verdad esta información sirve? Pues fue una pregunta que nos hicimos acá en el Hospital Militar hace unos 6 años. Hicimos un estudio y evaluamos 88 recién nacidos que se habían hospitalizado en nuestra unidad por ictericia. Y miramos simplemente el motivo de consulta de esos bebés. Mirábamos a ver cuáles de ellos realmente habían venido porque la mamá los había visto amarillo. O no, sino que habían venido por otra causa, urgencias, o venían a su control de niño sano y era el pediatra el que los veía amarillo. Aquí vemos los datos de las categorías. Mire que no eran mamá primigesta la gran mayoría. Las horas de egreso sí, desafortunadamente a 6 años, mire, la gran mayoría se iban menos de 24 horas, el 76%, y ese era uno de los grandes problemas que estábamos teniendo. Aquí están, la gran mayoría eran sin factores de riesgo. Mire que estamos hablando de niños a término, mayores de 38 semanas. Cuando vemos el estrato socioeconómico era bueno y no eran primigesta la gran mayoría, o sea que eran mamás consideradas expertas. ¿Qué encontramos? Estas cifras yo creo que son importantes y deben mirarse con cuidado. Primero, el 68.1, o sea, casi el 70% de esas mamás no habían visto a su niño ictérico. O sea que si usted le dice a la mamá, si lo ve amarillo, tráigalo, está fracasando en un 70%. Miren que el promedio de bilirrubina de esos bebés fue de 19.7, o sea, estaban bastante ictéricos. Y la gran mayoría de ellos con bilirrubinas muy elevadas. Miren que hasta la mitad de ellos tenían bilirrubinas por encima de 20, o sea, con alto riesgo de encefalopatía, y el 60% de ellos sin factores de riesgo, o sea, que eran fisiológicas. El 38% permanecieron hospitalizados por más de 3 días. Entonces, mire estas cifras. Si yo le digo, si lo ve amarillo, tráigalo, fracaso en el 70%, van a llegar con bilirrubinas muy altas, hasta la mitad con severa, y no voy a encontrar factores de riesgo. O sea que no podemos confiar en la mamá o confiarle a la mamá el cuidado del bebé y si lo ve amarillo, tráigalo, sino que nosotros tenemos que decidir es cuándo ese niño va a ser el pico de ictericia para nosotros evaluarlo. Miren que hasta 2 pacientes requirieron exsanguinotransfusión. Veamos esta curva de otra manera. Igualito, le doy salida a las 24 horas, hace este pico de 25 de bilirrubinas y lo vuelvo a ver el día 7. Igual le digo, se fue sin que yo lo viera ictérico, lo vi cuando ya la ictericia está baja, le pregunto a la mamá si lo vio ictérico, la mamá va a decir no, el 70% de las veces, y
miren la bilirrubina que tuvo. Y este niño es el que a los 18 meses va a tener esas secuelas y no va a llevar una vida del todo normal. O sea que nosotros acá es donde tenemos que citar a esa mamá para evaluar este pico y saber si en ese momento requiere o no requiere fototerapia. Una vez establecido si requiere tratamiento, pues el tratamiento es la fototerapia. Tenemos que tener unas bilirrubinas y llevarlos a cualquiera de las tablas, de todas las tablas que ustedes conocen. Hay dos que quizás son las que más usamos, las de la Academia Americana de Pediatría, simplemente horas de vida y nivel de bilirrubina, y nos va a decir si requiere o no requiere fototerapia. Aquí están las del grupo NICE, que exactamente hacen lo mismo. ¿Cuál es mejor de estas dos guías? Las dos son muy válidas, son muy buenas. Lo importante es utilizarlas. Utilizarlas significa tomar bilirrubinas y llevarla a alguna de las tablas. Ojo que la guía NICE tiene una actualización y para los que usamos la aplicación, que la gran mayoría lo hacemos, esa aplicación no está actualizada a estas nuevas recomendaciones de 2016, que básicamente habla de no hacer tamizaje a todos los niños, que en las primeras 24 horas en los prematuros es necesario tomar bilirrubinas séricas para estar seguro, y habla sobre los valores para los cuales hay que seguir cuidando. Lean la guía, busquen, ahí está la referencia, y vean las actualizaciones de estas recomendaciones. Les decía, y entonces el tratamiento es la fototerapia. La fototerapia se inventó hace muchos años. Miss Jan Ward, en el año de 1956, allá en un hospicio en Inglaterra, sacaba a los niños al sol con pañal y la zona del pañal quedaba más amarilla. La iban a regañar porque ella hacía eso a escondidas y el neonatólogo pensó, o el pediatra, que entendía en ese entonces no había neonatología, dijo, Miss Ward, usted le está colocando yodo a los niños en el área del pañal, mire que está amarilla. Ella tuvo que confesar que lo que pasa es que los estaba sacando al sol y esa área por eso estaba más amarilla. Y en ese entonces, gracias a ese hallazgo, encontraron una correlación y no se inventaron la solterapia, se inventaron la fototerapia. O sea, en 1958 se inventaron este aparatico que ha sido el tratamiento estándar de la ictericia desde los años 60 o 70, porque sí se demoró mucho que la práctica se hiciera. ¿Por qué funciona la fototerapia? Para que la fototerapia funcione necesitamos varias condiciones importantes. Uno, primero, la longitud de onda, que debe ser más o menos entre 430 y 480 nanómetros, o sea que debe ser la luz azul. Una vez obtenido eso, tenemos que tener algo que se llama irradiancia. ¿Y qué es la irradiancia? Es a qué distancia del bebé debe estar esta luz con longitud de onda. Y sabemos que la irradiancia para llamar la fototerapia intensiva debe ser mayor de 30, o sea que la luz tiene que estar mucho más cerca del bebé, y para fototerapia sencilla debe ser más o menos o estándar alrededor de 10. Otro aspecto que es importante es la cantidad de piel expuesta a este haz de luz. Por eso tenemos al niño sin ropa, solo con la protección ocular y genital. Quiere decir esto, que la irradiancia más la superficie expuesta es lo que me va a dar lo que conocemos como el poder espectral. Y el poder espectral es lo que me va a dar la efectividad de la fototerapia. En conclusión, tenemos que tener una luz adecuada, a una distancia adecuada, con una superficie completa del bebé expuesta. Miren esta diapositiva que si es bien vieja, comparaba 4 sistemas, cada línea es un sistema de fototerapia, y veíamos cuál es la irradiancia que daba de acuerdo a la distancia en que se coloca la luz del bebé. Habíamos dicho que 30 era fototerapia intensiva, y miren cómo esta a 10 centímetros da buena irradiancia, pero cuando ya nos pasamos de 35 pierde la irradiancia, y todas estas, incluso a distancias cortas, no dan buena iluminación. Esto quiere decir que no podemos sacrificar la distancia de la luz hacia el bebé. Por eso tenemos que tener lámparas especiales que no generen calor para no quemar al bebé, para poder ponerlo a la distancia adecuada para actuar. Hablemos de la solterapia. Un tema que todavía sigue sonando por ahí y que yo creo que hoy en día en la medicina nosotros tenemos que dar el ejemplo y parar de recomendar la solterapia. Aquí está el sol. El sol tiene luz ultravioleta, sí, luz azul tiene, me consta todos los días que veo el arco iris, pero vienen los problemas. La distancia que hay del sol.
les recuerdo, son aproximadamente 150 millones de kilómetros, un poquito más de 30 centímetros, que es lo que necesitamos. Además necesitaríamos que no hubiesen nubes para que no taparan esa luz de sol, y además tendríamos que tener al bebé ahí instalado y que no faltara el sol por lo menos 12 horas al día. Y la recomendación que hacemos es sáquelo al sol 10 minuticos para que no se ponga amarillo. No, señores, definitivamente la solterapia no sirve ni para el manejo ni para el control de la bilirrubina. Y no solo lo digo yo, miren estas dos grandes guías que ya las mencionamos, la de la Academia Americana de Pediatría y la del Grupo NICE, dicen exactamente lo mismo. La Academia Americana de Pediatría dice: se precluye el uso de la luz solar como herramienta terapéutica, por lo tanto no lo recomendamos. Y el Grupo NICE dice: no hay evidencia que revise que la luz solar, por lo tanto, no se recomienda como una opción para hiperrubinemia. Así que creo que ya es hora de que cambiemos el mensaje. El lema que tenemos en el hospital militar es: mamá, si ve el niño amarillo, sáquelo, no al sol, sino a urgencias, para que le tomemos una bilirrubina para saber si requiere o no requiere tratamiento. Ya para concluir, los mensajes finales que vamos a dejar son muy claros. Antes del regreso de cualquier paciente hay que realizar un examen físico completo, buscar ictericia de manera adecuada y analizar si hay factores de riesgo. Si tenemos que asegurar un seguimiento de ese bebé entre el día 3 y el día 5 de vida para lograr detectar ese pico de hiperrubinemia y saber si requiere o no requiere tratamiento. Todo paciente ictérico hay que obtener unos niveles de bilirrubina. No nos podemos valer de nuestros ojos clínicos. Si vemos un niño ictérico, hay que tomar un nivel de bilirrubina. Y si la ictericia es significativa y requiere tratamiento, el tratamiento es la fototerapia. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de utilidad. Aquí les dejo mi correo para cualquier duda, comentario o ayuda que quieran. Y muchísimas gracias por su atención. La línea especializada en niños de MK le brinda una alternativa de alta calidad para sus pacientes. Acetaminofén jarabe MK cuenta con múltiples atributos para su administración, cómoda, segura y precisa. Por su única concentración, disponible de 160 miligramos en 5 mililitros, acetaminofén jarabe MK brinda mayor seguridad, reduciendo los riesgos de confusión y sobredosificación en todos los rangos etarios. El envase en polietileno de alta densidad y su tapa de seguridad con tecnología push-down mitigan los riesgos de accidente con los niños. Suministrar la dosis se vuelve una tarea más sencilla y segura porque el tapón de seguridad reduce el desperdicio, evita la contaminación del jarabe, previene el consumo accidental y su diseño permite que la jeringa dosificadora suministre la cantidad precisa de acetaminofén según la indicación médica. Todo este proceso de suministro se explica a los padres o cuidadores con un lenguaje gráfico en su instructivo de uso. Y los niños lo recibirán sin resistencia porque el agradable sabor a frutos rojos es su preferido. Los múltiples atributos de acetaminofén jarabe MK cuentan con el respaldo de MK, medicamentos totalmente confiables.
Hola a todos. Muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Nariño por esta invitación a este gran evento académico. Vamos a hablar de actualización en SCORS. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés. En cuanto a la introducción del tema, las infecciones son una gran amenaza para la salud reproductiva, que trae consecuencias devastadoras para la embarazada y el feto que se encuentra en desarrollo. Las infecciones SCORS se pueden generar a través de una transmisión transplacentaria, transmisión a través de las membranas fetales, infecciones ascendentes o infecciones de transmisión sexual, que puede generar un impacto materno, como aumento en la respuesta inflamatoria, sepsis, dificultad respiratoria, hemorragia obstétrica o muerte. El impacto placentario puede generar disminución del transporte de oxígeno y nutrientes, puede generar reservorio o reinfección, parto pretérmino. Y el impacto fetal genera restricción del crecimiento intrauterino, defectos al nacer como ceguera, sordera, microcefalia, alteración del neurodesarrollo, supresión médula ósea y pérdida fetal. Las siglas SCORS, ¿qué significan? S de sífilis, C de citomegalovirus, O de otros como Zika, malaria, enfermedad de Chagas, parvovirus B19, enterovirus. Nos encontramos en pandemia por SARS-CoV-2, COVID-19, R rubeola, T toxoplasmosis, C chickenpox, que significa varicela, H de virus herpes simples, virus de inmunodeficiencia humana, virus linfotrópico humano, células T tipo 1 o HTLV1, que son sus siglas en inglés, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C. Dentro de los signos que nos deben de hacer sospechar en una infección congénita, encontramos calcificaciones intracraneales, microcefalia, hidrocefalia, convulsiones, pseudoparálisis. A nivel ocular, nasal o auditivo, microftalmia, cataratas congénitas, corioretinitis, queratitis, pérdida neurosensorial, rinitis hemorrágica, nariz en silla de montar. Dentro de las manifestaciones hepáticas podemos encontrar hepatitis, hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia o ascitis. También anormalidades óseas, anormalidades en las extremidades. A nivel hematológico puede generar coagulación intravascular diseminada, anemia, citopenias, trombocitopenia, sangrado o linfadenopatías. Dentro de las manifestaciones cutáneas podemos encontrar un recién nacido con lesiones vesiculobulosas, lesiones pustulares, lesiones cicatrizales, petequias, púrpura, condiloma lata o descamación. Asimismo, podemos encontrar un paciente con una restricción del crecimiento intrauterino, un oligopolibramnios, hidrops, o se nos puede manifestar con una sepsis, con una miocarditis, con anomalías cardíacas congénitas o glomerulonefritis congénita. Para la definición de SCORS y para esa búsqueda etiológica, es mejor enfrentar estas patologías a través de diferentes escenarios clínicos, como por ejemplo, si tenemos una sepsis, ya sea manifestada por una meningoencefalitis, meningitis, coagulación intravascular diseminada, falla multiorgánica, debemos de pensar en sífilis, citomegalovirus, otros como enterovirus y malaria, T de toxoplasmosis, C de chickenpox o varicela, H de virus herpes simple. Vamos a comenzar con sífilis, en donde aproximadamente 2/3 de los bebés con sífilis congénita son asintomáticos al nacer y por lo tanto se requiere una mayor sospecha clínica. Además, un aumento de los casos atípicos en recién nacidos de madres con pruebas de detecciones negativas en el primer trimestre y que probablemente se infecten durante el embarazo. Requieren una vigilancia adicional. Lo tradicional que nosotros realizamos en nuestro medio es realizar una prueba treponímica, ya sea a través de BRL o RPR. Si esa prueba sale negativa, decimos que tiene una sífilis improbable.
Si esta prueba sale positiva, entonces confirmamos a través de una prueba FTA-ABS, que es una prueba treponémica. Si esta sale positivo, decimos que el paciente tiene sífilis, y si la prueba treponémica sale negativa, decimos que es una sífilis improbable. ¿Qué se propone ahora último? Un flujograma inverso. Dentro de este flujograma inverso nos encontramos: el paciente tiene sospecha de sífilis, entonces realizamos una prueba treponémica, ya sea FTA-ABS. Si sale negativa, es una sífilis improbable. Si sale positiva la prueba treponémica, entonces realizamos una prueba no treponémica, BRL o RPR. Si sale reactiva, decimos, listo, hay una sífilis. Sin embargo, si esa prueba sale no reactiva, quiere decir de que hubo una sífilis previa que fue exitosamente tratada. Si persiste la sospecha clínica de historia de sífilis, realizamos una segunda prueba treponémica, en donde si sale positivo, confirmamos sífilis. Este flujograma abarca más escenarios clínicos de los que me puede generar las pruebas no treponémicas, que tienen una baja sensibilidad y baja especificidad. Las pruebas celulares directas, como la reacción en cadena de polimerasa o la microscopía de campo oscuro de las lesiones cutáneas, los aspirados nasofaringios o de la placenta, según corresponda, pueden ayudar al diagnóstico. Además, realizar perfiles hematológicos, renales y hepáticos rutinarios se justifica la realización de una punción lumbar neonatal con una prueba treponémica o no treponémica en líquido cefalorraquídeo, además de una revisión oftalmológica y radiografías de tórax y huesos largos, según esté clínicamente indicado, para completar los estudios diagnósticos. Vamos a continuar dentro del escenario clínico de sepsis con citomegalovirus. En citomegalovirus podemos realizar serología IgG e IgM para este virus. También se puede realizar reacción en cadena de polimerasa, y esta está incluida dentro del plan de beneficios de salud. Debemos de evaluar a través de una neuroimagen la presencia de calcificaciones periventriculares del citomegalovirus congénito, además de descartar corioretinitis por citomegalovirus, y asimismo debemos de realizar pruebas auditivas. Continuamos con otros, entre los cuales se encuentra enterovirus y malaria. Varias anomalías fetales se han atribuido a enterovirus congénito, aunque en la mayoría de los casos, en un 90%, permanecen asintomáticos, lo que lleva a estimaciones imprecisas de la incidencia de esta patología. Se debe sospechar la infección por enterovirus en los hallazgos congénitos inexplicables de neumonitis grave, carditis, manifestaciones neurológicas, mortinatos inexplicables o con una enfermedad grave inexplicable en la madre. Las muestras para PCR enterovirus a partir de secreciones y fluidos corporales apropiados, como líquido cefalorraquídeo, heces, material respiratorio, nasofaringio, sangre o piel, que dependen del estado clínico del lactante, están indicadas para el diagnóstico. Y para malaria se debe realizar gota gruesa, extendido de sangre periférica, reacción en cadena polimerasa o pruebas rápidas, lo que tengamos en nuestro medio donde estemos trabajando. Continuando con sepsis, también debemos de evaluar toxoplasmosis. Las manifestaciones clínicas de toxoplasmosis encontramos la tríada de Sabin, que corresponde a hidrocefalia, corioretinitis y calcificaciones cerebrales. Para toxoplasmosis tenemos pruebas serológicas IgG, IgM e IgA, además de PCR. Hay que realizar pruebas visuales, auditivas e imágenes del sistema nervioso central. Vamos con chickenpox o varicela. La exposición
al virus de varicela zóster durante el embarazo puede tener graves consecuencias para mujeres embarazadas no inmunes y el feto que se encuentra en desarrollo. En los países con programas de vacunación universal contra varicela existen reducciones de hasta un 85% en caso de varicela congénita y neonatal. Los riesgos para el feto y el neonato dependen del momento de la infección en la madre. El síndrome de varicela congénita se debe a la exposición en las primeras 20 semanas de embarazo y la infección neonatal diseminada puede ocurrir en bebés nacidos a madres no inmunes que contraen la infección por virus varicela zóster en la semana antes o una semana después del parto. Para varicela tenemos serología IgG-IgM, así como reacción en cadena de polimerasa para confirmar el diagnóstico. Y el último microorganismo que nos debe hacer pensar cuando tenemos un paciente con sepsis es el virus de herpes simplex. El virus de herpes simplex es una infección que requiere una identificación y tratamiento oportuno para evitar daño multisistémico y secuelas neurológicas. Las convulsiones, lesiones de la piel, membranas mucosas, hepatitis inexplicable, neumonitis y sepsis clínica debe hacernos sospechar de una infección por virus herpes simple en una infección que requiere una identificación y tratamiento oportuno para evitar daño multisistémico y secuelas. Destacamos la importancia de las pruebas de diagnóstico directo para virus herpes simples, incluido hisopos de piel, ojos y membranas mucosas y punción lumbar para herpes simple. Y se debe realizar neuroimagen. Cuando tenemos un escenario clínico de desarrollo cerebral anormal que se manifiesta con microcefalia o hidrocefalia, donde encontremos calcificaciones, debemos de pensar en Zika. Zika va a infectar las células progenitoras neuronales corticales embrionarias y estas partículas infecciosas van a generar una disregulación del ciclo celular, aumentando la muerte cerebral, que clínicamente se va a ver manifestado con una moderada microcefalia o una severa microcefalia. En la literatura está descrito que estos bebés, productos de mamá que tuvieron Zika durante la gestación, lo describen como carita de simio. Si estamos sospechando de que fue producto de una mamá con Zika, debemos de realizar un excelente examen físico, peso, talla, perímetro cefálico, un examen neurológico completo, evaluar dismorfismo, hepatosplenomegalia y exantema. Debemos realizar ecografía cerebral, evaluación auditiva durante el primer mes. Podemos realizar IgG-IgM para Zika y una evaluación oftalmológica. Dentro del desarrollo cerebral anormal, debemos de incluir a parvovirus B19. La infección por parvovirus B19 representa tasas de pérdida fetal de aproximadamente el 10% si se infecta antes de la semana 20 de gestación. La aeropecia fetal y la anemia deben sospechar de infección congénita por parvovirus. Aunque se pueden realizar pruebas serológicas para detectar parvovirus B19 congénito, la PCR es altamente sensible en sangre neonatal y debe considerarse desde el punto de vista diagnóstico. Dentro del desarrollo cerebral anormal también se debe descartar rubeola. Las Américas se convirtió en la primera región de la Organización Mundial de la Salud en ser declarada libre de los virus de la rubeola y el sarampión en los años 2015 y 2016 respectivamente, por el Comité Internacional de Expertos de Documentación y Verificación de la Eliminación del Sarampión, Rubeola y Síndrome de Rubeola Congénita en las Américas. La meta es mantener un alto grado de inmunidad contra el sarampión y la rubeola en la población en general, y asimismo fortalecer los sistemas de vigilancia de los países para poder detectar de manera rápida y oportuna la circulación de estos virus, y así evitar el restablecimiento de la transmisión endémica y la pérdida del estatus de la eliminación en nuestro país. Y en el escenario de sospecha clínica similar al método diagnóstico parvovirus B19, las pruebas moleculares directas en las secreciones, la sangre
y el tejido gestacional de un lactante son altamente eficaces en el diagnóstico de rubeola congénita. Cuando se nos llegue a presentar el escenario clínico de Blueberry Muffin, que consiste en una eritropoyesis extramedular, petequias o púrpura, nos debe hacer pensar en sífilis, citomegalovirus, parvovirus B19, rubeola, toxoplasmosis, varicela y virus de herpes simple. En el escenario en que tengamos un bebé con vesículas, debemos de pensar en sífilis, citomegalovirus, rubeola, varicela, virus de herpes simple. Tanto el bebé con enfermedad ocular o pérdida auditiva, en donde tengamos un paciente con cataratas, cicatrices corneales, corioretinitis, glaucoma, microftalmia, sordera neurosensorial, los microorganismos son los mismos que debemos descartar: sífilis, citomegalovirus, zika, rubeola, toxoplasma, varicela y virus herpes simple. Cuando nos encontramos en un paciente con alteración hepática, ya sea manifestada como hepatomegalia, ictericia o hepatitis, debemos descartar sífilis, citomegalovirus, enterovirus, rubeola, toxoplasma, virus de herpes simple. Cuando tenemos alteración cardíaca, debemos descartar sífilis, zika, enterovirus, enfermedad de Chagas. Para enfermedad de Chagas se debe procesar IgG e IgM para Trypanosoma cruzi, más un extendido de sangre periférica, más hemoparásitos o gota gruesa. También, cuando hay alteraciones cardíacas, debemos de descartar rubeola congénita. Al tener un recién nacido con alteraciones en las extremidades, debemos descartar sífilis, zika, rubeola y varicela. En la restricción del crecimiento intrauterino, tenemos lo que nos refiere la literatura: sífilis, citomegalovirus, zika, parvovirus, rubeola, toxoplasma, varicela, virus de herpes simple y virus de inmunodeficiencia humana. Como podemos visualizar, a partir de la restricción del crecimiento intrauterino, la tamización TORCH tradicionalmente se centró en enfoques de diagnóstico para el recién nacido, en particular el diagnóstico de VIH perinatal. Si bien el VIH es un enfoque importante en SCORCH, también se debe realizar una inclusión más amplia ahora que nos encontramos en pandemia con SARS-CoV-2 que me genera COVID-19. Lo debemos de sospechar e incluir en aquel paciente con RCIU. Además de la hepatitis viral por hepatitis C y hepatitis B, y la transmisión de HTLV1 en nuestra amplia región pacífica colombiana es el enfoque diagnóstico para el paciente con restricción del crecimiento intrauterino. En las imágenes anormales con calcificaciones periventriculares, intestino ecogénico, ventriculomegalia, microcefalia, restricción del crecimiento intrauterino, debemos de pensar en sífilis, citomegalovirus, zika, parvovirus, rubeola, toxoplasma, varicela, virus de herpes simple y virus de inmunodeficiencia humana. Dentro de los comentarios finales, la consulta antenatal es clave en la prevención de enfermedades infecciosas. El reconocimiento temprano sigue siendo la piedra angular. Este sigue siendo un problema de salud pública actualmente, y el trabajo articulado entre las diferentes especialidades debe realizarse para cumplir con las metas. Muchísimas gracias. Cualquier duda o inquietud, con mucho gusto la responderemos. También me pueden escribir a este email, y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Infecto Juanpa, en donde encontrarán revisiones de temas de enfermedades infecciosas en pediatría y de epidemiología. Muchísimas gracias a todos.
Primero que todo, quiero agradecer a la Sociedad Colombiana de Pediatría y Pericultura Regional Nariño, a la doctora María Alejandra Delgado por permitirme compartir con ustedes la charla Enfoque Nutricional en Neonatos. Yo soy Diana Ramírez Estrada, soy nutricionista, magíster en nutrición y metabolismo, candidata a doctorado en ciencias de la salud y hago parte del equipo de talento humano del Hospital Infantil Los Ángeles. En esta conferencia no tengo conflicto de interés para declarar. Y lo que vamos a revisar básicamente es la clasificación nutricional nutricional del recién nacido, la valoración nutricional, el diagnóstico diferencial entre la pérdida normal de peso versus la desnutrición aguda y los puntos para recordar. Entonces, cuando hablamos de un recién nacido, tenemos que recordar que es este bebé desde el momento de nacer hasta los 29 días, 23 horas de nacido, y que este recién nacido, lo primero que yo tengo que saber es cuál es su edad gestacional, y su edad gestacional pues se determina a partir de las semanas en las que completó el embarazo. Si hablamos de un bebé que nació entre las 37 a las 40 semanas, pues estamos hablando de un recién nacido a término. Un recién nacido a término sería de 37 a 40 semanas, y si nace antes de esas 37 semanas, hablamos de un recién nacido pretérmino o prematuro. Por lo mismo, si el niño nació después de las 40 semanas de gestacional, pues estamos hablando de un postérmino. Y claro, esto va a marcar una diferencia en el abordaje y el comportamiento del paciente. Estas tablas muchos las conocen desde la sala de partos y son las tablas de Lutsenko, que son las que nos permiten hacer esa primera clasificación nutricional del niño. De acuerdo a la edad gestacional y el peso que tenga al nacer, pues lo vamos a poder clasificar como un peso adecuado para la edad gestacional, un bajo peso al nacer, o si está por encima, un peso grande para la edad gestacional. Entonces, un peso adecuado al nacer, estamos hablando entre más de 2.500 a 3.500 gramos. Si es un bajo peso, estamos hablando menor de 2.500 gramos. Un muy bajo peso al nacer es menor de 1.500 gramos, y extremadamente bajo peso al nacer pues son los bebés que nacen menor de 1.000 gramos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer con un paciente menor de 30 días de vida es saber cuál es su edad gestacional y clasificar cómo estuvo su peso al nacer. Si fue un peso adecuado para la edad gestacional, un peso pequeño o un peso grande para la edad gestacional. Entonces, a la valoración nutricional, además de tener este dato, debo verificar la historia clínica. Entonces, en la valoración nutricional vamos a verificar la historia clínica, y en la historia clínica pues vamos a hablar de los antecedentes maternos, de las condiciones de la mamá, su estado nutricional previo al embarazo, y también de las situaciones del embarazo. Por ejemplo, las infecciones. Las infecciones de vías urinarias, que son tan frecuentes durante el embarazo, pues son de las causas más frecuentes de los retrasos en el crecimiento intrauterino, ya sea simétricos o asimétricos. Sabemos que también los problemas metabólicos que la mamá tenga en el embarazo, por ejemplo, diabetes o hipertensión, van a condicionar que estos bebés nazcan con retrasos en el crecimiento intrauterinos, que sean pequeños para la gestación o que sean crosómicos. En el caso de las mamás diabéticas, bebés que van a pesar más de 4.000 gramos, y que eso ya condiciona el estado nutricional del bebé para su vida. Debemos hacer una anamnesis alimentaria para poder evaluar si hay lactancia materna. Debemos, si los tenemos, evaluar los paraclínicos, y si no, debemos considerar el pedir primero glicemia y bilirrubinas, ¿no? Y el perfil metabólico completo, pero son las dos, parámetros que se deben evaluar en un recién nacido. Y por último, la antropometría, pero es precisamente la antropometría esa primera herramienta que nos va a permitir hacer un adecuado abordaje del estado nutricional de este paciente, que recuerden, estamos hablando de neonatos menor de 30 días de vida. Entonces, una antropometría básica en el recién nacido debe tener perímetro cefálico, y debemos tomarlo correctamente, y además analizarlo a la luz de las gráficas correctas para el paciente. El perímetro cefálico me va a alertar si hay una microcefalia, pues que pueda existir alguna situación de parálisis cerebral infantil, un error innato del metabolismo,
que condicione de entrada ese estado nutricional del paciente, porque no se va a poder alimentar correctamente. Lo mismo si el perímetro cefálico está aumentado, pues entonces estamos hablando que puede haber una hidrocefalia. El peso, que es la base, o sea, realmente lo primero que yo debo tomarle a un paciente recién nacido en la consulta es el peso, la longitud, y el perímetro abdominal también va a ser importante para revisar la parte digestiva. Si hablo de un recién nacido prematuro, voy a tener siempre las curvas de Fenton. Las curvas de Fenton, ¿qué nos van a permitir? Evaluar al paciente de acuerdo a su género, si hablamos de niños la azul, si hablamos de niñas la rosada, de acuerdo a su edad gestacional, el peso que tiene, entonces nos permite una valoración también inicial, pero además yo puedo ir graficando semana a semana el peso que el paciente lleva y me va a dar su propia, ¿sí? Me va a señalar en qué carril va. Y entonces, independiente de cualquier otro concepto, yo me voy a ocupar que el paciente lleve su propio carril, ¿sí? Y ese realmente es la utilidad de estas curvas de Fenton, que nos sirven para esa valoración inicial, pero que también nos sirven para hacer el seguimiento del paciente prematuro. ¿Cómo voy a diferenciar entonces si estoy ante un caso de pérdida normal de peso o estoy frente a una situación de desnutrición aguda? Pues muy bien, vamos a partir de qué es la pérdida de peso normal o fisiológica. La pérdida de peso normal se considera entre esa primera semana, ¿sí? Más o menos hasta los 5 días podría ser normal que un paciente pierda hasta el 10% de su peso corporal respecto al peso al nacer. Podría ser normal. Ahora, ¿cómo lo voy a calcular? Voy a utilizar una formulita muy fácil. Peso al nacer menos el peso actual, estamos hablando de la primera semana, por 100 dividido en peso al nacer. Entonces, si el paciente pesó 3.200, viene a los 4 días a mi consulta, pesa 2.900, realizo la diferencia, multiplico por 100, divido por el peso al nacer y encuentro que este paciente lleva una pérdida de 9.3%, o sea, pasa. Esta es una pérdida normal, tranquilizo a la mamá, vamos a tomar medidas, claro, lo vamos a citar al final de esta semana para verificar que ya haya iniciado entonces la ganancia de peso, pero inicialmente este paciente, esta pérdida es normal, no genera preocupación. ¿Por qué esta pérdida de peso fisiológica se da? Pues porque tiene que reducir estos líquidos que el bebé ha ganado al estar en el útero de su mamá, en situaciones como un pinzamiento más tardío del cordón umbilical generan que es un paciente que tenga más líquidos que perder. Tenemos situaciones de pérdidas insensibles, por ejemplo, un paciente que no se coloca rápidamente en la lamparita o se abriga correctamente, es un paciente que va a tener más pérdidas de peso. Y en todo caso, el realizar el cálculo de esta pérdida de peso en la primera semana nos puede alertar sobre otras situaciones que se pueden relacionar con ictericias, hipoglucemias, deshidratación, pero que pueden también generarse a situaciones muy complicadas que pueden poner en riesgo la vida del neonato. Para hablar de nutrición aguda tenemos que hablar en Colombia de la resolución 2350 del 2020 y aquí nos dan unas indicaciones muy concretas. Primero, verifique que si es un prematuro, verifique que usted utilice la edad corregida. La edad corregida para el momento de la valoración y hasta los 2 años de vida, si está en la etapa neonatal, debo saber cuál es su edad corregida, debo tener en cuenta también si es un retraso en el crecimiento intrauterino, porque lo mismo, se debe individualizar esta valoración. En el caso que nosotros determinemos que es un paciente que no recibió lactancia materna, no recibió fórmula, en cambio le dieron aromáticas, le dieron agua de panelas, o incluso algún agua de avena, por ejemplo, que sabemos que no hay ingesta proteica o nutricional adecuada, y que estamos frente a un caso de nutrición aguda, debemos individualizar el manejo. Es un paciente que debe remitirse a una unidad de cuidado intensivo neonatal para individualizar el manejo, porque no va a aplicar ni la F75 ni ninguna de las otras recomendaciones que tiene el lineamiento, y eso está claro en este mismo documento. Entonces, los patrones de crecimiento de la OMS pues son los que se utilizan en el marco del lineamiento, pero si nosotros vemos, no nos evidencian esta pérdida anormal de peso que tenemos fisiológica en la primera semana. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de pensar utilizar estas curvas. En el neonato, tal vez es mejor que nos guiemos
por la propia curva, teniendo en cuenta las condiciones de peso al nacer. Ahora, si es un bebé que nació a término de muy buen peso y buena talla, puede que estas curvas sean válidas, pero no siempre lo es, por eso se los traigo para que lo tengan en cuenta. Dentro de estas curvas, pues, ¿cómo vemos la clasificación nutricional? Estamos hablando -1 a -2, riesgo de desnutrición, -2 a -3, hablamos de una desnutrición aguda moderada, y por debajo de la línea negra, -3 desviaciones estándar, estamos hablando de una desnutrición aguda severa. Esta sería la clasificación antropométrica respecto al peso para la longitud, para poder nosotros diagnosticar una desnutrición, pero no podemos utilizar solo esto, debemos utilizar la clínica. Ya hablamos de la anamnesis, o sea, tiene que ser un paciente que definitivamente no está teniendo una alimentación adecuada, y lo vamos a hablar más adelante, pero también los signos clínicos, muy importante. En el marasmo vamos a encontrar pacientes que han depletado, entonces toda esta reserva subcutánea, ¿cierto? Vamos a encontrar este paciente también que tiene edemas, y entonces estamos hablando de un cuachorco, pero aunque haya cambios de dermatosis y en la piel, hay unas características que también son muy básicas en el paciente desnutrido, y es el paciente de llanto irritable, que ya no tiene lágrimas, y el paciente totalmente adinámico. Entonces yo puedo tener en la consulta un paciente que puede que me haya perdido un poco más del 10% del peso corporal, pero si yo lo veo sonreír, yo lo veo conectado, yo lo veo tranquilo, lo veo rosado, no necesariamente lo voy a catalogar como una desnutrición aguda severa. Muy importante, entonces, una observación de todos los segmentos corporales, y también la parte neurológica del paciente y todo, para poder decir que sí es una desnutrición aguda severa. Así no estaríamos hablando solamente de una pérdida de peso. Pero mire qué importante observar los parámetros nutricionales, el perímetro cefálico, el peso, la longitud, y cuándo empezó este problema. No es que el niño ya nació con un retraso en el crecimiento intrauterino, entonces no lo voy a graficar en las curvas de la OMS porque necesariamente me va a dar desnutrición. El reatrapaje, el catch-up puede durar años, o incluso hay situaciones en las que no se corrigen. Entonces, la malnutrición intrauterina, la desnutrición fetal, es muy importante tenerla, descartarla. Es muy importante descartar también que el paciente no vaya a tener patologías endocrinas de base. Y las pérdidas de peso, pues, pueden mostrarnos entonces que haya estas situaciones donde el paciente está vomitando, y entonces lo que nos muestra es que el paciente pueda tener alguna enfermedad de tipo gastrointestinal que incluso requiera corrección quirúrgica. Entonces, una correcta valoración del parámetro nutricional, cuándo comenzó, cuáles son esas posibilidades diagnósticas previas del embarazo, y en ese momento, de acuerdo a la sintomatología clínica, va a ser clave. Ejemplo, este trabajo que publicó el grupo del doctor Gabriel del Castillo del Hospital Infantil, donde mostraron cómo los niños con estas pérdidas anormales de peso, es decir, más del 10% de su peso corporal, que no se atendieron a tiempo, evolucionan hacia una entidad que vemos que es la deshidratación hipernatrémica, pero también está toda la parte de ictericia. Este artículo de la Pediatrics lo que es un trabajo muy bonito, porque parte de un grupo de pacientes de 161.471 recién nacidos, o sea, un grupo grande de pacientes, todos alimentados con lactancia materna exclusiva, es decir, garantizaron la alimentación ideal, y lo que quisieron observar era cómo se comparaba su pérdida fisiológica de peso respecto al tipo de nacimiento, si era un nacimiento vaginal o si era un nacimiento por cesárea. Entonces, ellos ¿qué pudieron mostrar? Que los nacimientos por vía cesárea, pues, condicionaban una mayor pérdida de peso, y nos está diciendo claramente, debemos ser más tolerantes con esa pérdida de peso en la primera semana en los niños que nacen por cesárea. Los niños que nacen
por vía vaginal, pues son niños que tienen una pérdida menor de peso. Y lo ideal sería entonces el nacimiento por vía vaginal y alimentarse con lactancia materna, y entonces su peso estaría adecuado. Estos normogramas es precisamente lo que nos aporta este estudio, que es muy interesante, y que por eso preguntar siempre edad gestacional y vía de nacimiento, vaginal o cesárea, pues va a ser clave para que nosotros podamos interpretar la situación que tenemos. Respecto al tipo de alimentación, la lactancia materna debe ser exclusiva. Y exclusiva es que no le da nada más, ni agua, ni absolutamente nada más. Muy importante saber la frecuencia. Mamá, ¿cada cuánto su bebé se despierta a comer? ¿Cada 2, cada 3 horas? ¿Sí? Hay bebés que se duermen mucho, entonces es muy importante que estén siguiendo esa frecuencia. La duración, ¿cuánto tiempo dura tomando la leche materna en cada toma? Recuerde que lo mínimo es 20 minutos, ojalá 30 minutos, y nosotros debemos en nuestra consulta evaluar esa técnica de la lactancia. Hay buen agarre, vemos que el bebé realmente hace una succión efectiva, que está desocupando el seno de la madre, entonces debemos hacer una evaluación que dure los 20 minutos, que nos permita estar tranquilos que esa lactancia materna es adecuada. Si nos dicen lactancia materna mixta, ay, si yo le doy lactancia y también fórmula, ojo, porque ahí hay un riesgo muy grande. ¿Sí? A veces no se da ni la fórmula correctamente y tampoco el paciente se está lactando, y son los pacientes que se nos pueden malnutrir. Respecto a la fórmula infantil, preguntar el nombre, porque recuerden que la dilución, es importante verificarla, en algunas marcas es de 2 onzas por una medida, y en algunas otras marcas es una medida por onza. Entonces, siempre, ¿qué fórmula le da? Nosotros debemos conocer, y si no, buscar a alguien que lo pueda evaluar, nombre de fórmula, y cómo le prepara la fórmula. No una medidita por 3 onzas. Entonces revisemos eso. Y si hay mamás que nos dicen la dilución perfecta, siempre vamos a tener una pregunta clave, y es ¿cuánto dura la lata? ¿Sí? Entonces realmente en un promedio, en un recién nacido que se alimente bien una lata, no dura más de una semana. Entonces, si la lata le dura al mes, eso ya es un signo de alerta. Nosotros debemos conocer y poder evaluar esto. En este artículo parten también de lo mismo, un grupo de neonatos, en este caso un grupo más pequeño, 399 recién nacidos. En este grupo, el 41% de los niños presentaron una pérdida normal de peso. Una pérdida normal de peso, es decir, más del 10% de su peso al nacer lo perdieron en esa primera semana. Y ellos, al evaluar, encontraron 2 factores de riesgo. Encontraron también que la vía de nacimiento, vaginal o cesárea, generaba una alteración, como ya la vimos en el estudio anterior, pero aquí pudieron determinar de manera clara, de manera significativa, que la edad materna mayor y que se tratara del primer embarazo, pues eran realmente factores de riesgo para una pérdida excesiva de peso en el recién nacido, y lo relacionaron directamente con la dificultad para el inicio de la lactancia materna. Entonces, ¿qué les quiero dejar para recordar? Siempre que tengamos un recién nacido, vamos a partir de su edad gestacional, de su peso y de su talla al nacer, y vamos a hacer una evaluación, una valoración individualizada, es decir, con las curvas que le corresponden a ese paciente. Vamos a hacer en la primera semana el cálculo de la pérdida de peso para ver si es una pérdida fisiológica o si estamos frente a una pérdida normal de peso, donde tengamos que descartar que estemos frente a un caso de desnutrición aguda, moderada o severa, y que nos va a ayudar a tomar decisiones, pues la entrevista con la madre. Porque si esa pérdida es un poquito mayor, pero la madre verificamos si esa lactancia materna es efectiva, de pronto es las tomas que la mamá no lo está despertando, nosotros podemos intervenir ahí, lo vamos a ver en 3 días, este paciente recuperando peso. Entonces, finalmente, intervenir con la educación en la técnica de lactancia materna desde que el bebé nace, pues va a ser la mejor forma que nosotros podamos garantizar que no vamos a tener problemas. Si además de eso nosotros vemos que persiste una pérdida de peso y que encontramos otros signos de alarma en el perímetro cefálico, en el perímetro abdominal, pues consultemos entonces con unidades de cuidado
intensivo neonatal para descartar alguna otra situación que requiera un manejo más especializado. Gracias por su atención. Les dejo mi correo electrónico. Estaré atenta de poder compartir con ustedes la información que ustedes requieren y si tienen alguna pregunta sobre este tema o cualquier otro, con todo gusto la responderé. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Lucía Valderrama, soy médico pediatra. En este momento me encuentro realizando mi fellow de alergias e inmunología clínica en el Instituto Nacional de Pediatría de México y el día de hoy les voy a hablar sobre cómo reconocer un error innato en la inmunidad en niños. Ante todo, quiero darle las gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría y Puericultura Regional Nariño por haberme invitado el día de hoy. Declaro no tener ningún conflicto de interés. Y este es el contenido de la charla de hoy. En cuanto a qué es un error innato a la inmunidad, también conocidos o como antes se conocían como inmunodeficiencias primarias, es una alteración monogénica, lo cual quiere decir que una alteración en un gen que resulta en la pérdida de la expresión, función o al contrario, ganancia de la función de las proteínas que tienen una función muy importante en el desarrollo, mantenimiento y función del sistema inmunológico. En los errores innatos de la inmunidad vamos a ver un fenómeno que se llama disregulación inmunológica, dado que el sistema inmunológico tiene dos funciones muy importantes. La primera, reconocer antígenos desconocidos o al contrario, reconocer antígenos propios. Cuando se pierde la capacidad de reconocer antígenos extraños, esto nos va a favorecer a los pacientes a desarrollar susceptibilidad a infecciones o al contrario, a desarrollar malignidad, dado que el sistema inmunológico es el que se encarga de defendernos de los microorganismos, o del contrario, de reconocer las células tumorales, atacarlas y evitar que se desarrolle un tumor. Por otro lado, al perder la capacidad de reconocer moléculas o antígenos propios, se va a perder el fenómeno de tolerancia. Por lo tanto, vamos a presentar autoinmunidad o autoinflamación o respuestas alérgicas erráticas. En cuanto a la epidemiología, desde que se escribió por primera vez la primera inmunodeficiencia primaria, la gamma-glulinemia ligada al X por Bruton en 1952, hasta la actualidad, gracias al desarrollo de toda la tecnología, se han descrito hasta el momento 409 desórdenes. Se ha visto que todas estas entidades son más prevalentes en la edad pediátrica, dado que son patologías congénitas y por la severidad del cuadro clínico de estas, los pacientes no alcanzan la mayoría de edad. Por eso es que la vemos más que todo en niños. En cuanto a la prevalencia de todas estas patologías, aún no se conoce exactamente cuál es la epidemiología de estas, dado que se consideran que son subdiagnosticadas, más que todo en los países donde no se cuenta con una tecnología adecuada para poder hacer un diagnóstico a tiempo. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes fallecen
por infecciones graves y no se puede llegar al diagnóstico que les favoreció el desarrollo de esta infección. Por otro lado, se ha descrito que estas patologías son más comunes en hombres que en mujeres, porque tienen un patrón de herencia tanto autosómica recesiva como ligada al X. Muchos tienen un patrón de herencia ligado al X. Por lo tanto, vamos a ver que muchos son más comunes en hombres, pero esto no excluye a las mujeres, porque también hay ciertas mutaciones que tienen un patrón de herencia autosómico recesivo. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos un paciente al cual tenga una infección grave o le sospechemos un error innato de la inmunidad, es muy importante indagar sobre consanguinidad o endogamia, ya que esto nos puede guiar a un error innato de la inmunidad. En cuanto a Latinoamérica, en Colombia, el encargado de llevar el registro de nuestra región es la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias. Acá podemos ver a Colombia. Hasta el momento en Latinoamérica se han descrito 8.760 casos de errores innatos de la inmunidad, y en Colombia de estos se han descrito 1.145. Como se ha escrito en la literatura, la mayoría de los defectos son defectos humorales, por lo tanto, hay un defecto en la respuesta de los anticuerpos. En cuanto a la clasificación de las inmunodeficiencias, se han tratado de clasificar por la edad de la presentación, por el germen que más común las afecta. Sin embargo, ya por años, la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas ha sido la encargada de clasificar los errores innatos de la inmunidad. Esta clasificación se actualiza cada 2 años y la última actualización fue en el 2019. Aquí podemos ver los grupos. Hasta el momento se han clasificado en 10 grupos los errores innatos de la inmunidad, pero esto varía cada 2 años. En cuanto a las características clínicas de los errores innatos de la inmunidad, las quise dividir en manifestaciones o características inmunológicas y no inmunológicas. Y dentro de las inmunológicas, las quise dividir en las inmunológicas infecciosas y no infecciosas. Ahora vamos a ver cada una de estas. En cuanto a las características inmunológicas infecciosas, vamos a ver que las infecciones son recurrentes, son infecciones que incluso pueden afectar de manera recurrente un órgano, especialmente vamos a ver que se afecta mucho el tracto respiratorio superior, tanto inferior, como vamos a encontrar que son pacientes que presentan neumonías a repetición y posteriormente pueden desarrollar bronquiectasias. También son infecciones graves, normalmente son infecciones que el paciente amerita ser hospitalizado, ser manejado en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Son infecciones que son infecciones profundas como meningitis, abscesos profundos, sepsis, y son infecciones que pues ponen en riesgo la vida del paciente. En cuanto a la cronicidad, son infecciones crónicas que no mejoran con los tratamientos convencionales, son difíciles de erradicar el germen. Normalmente los pacientes terminan recibiendo tratamientos médicos de segunda línea o tratamientos combinados para poder eliminar la infección. En cuanto a los gérmenes que normalmente causan las infecciones en estos pacientes, son normalmente gérmenes inusuales, gérmenes oportunistas que no encontramos usualmente en un paciente inmunocompetente. Entonces, siempre que tengamos un paciente con un germen oportunista, debemos descartar un error innato de la inmunidad. Dependiendo de los gérmenes o las infecciones que los pacientes presenten de manera recurrente, esto nos va a poder guiarnos qué error o qué defecto el paciente presenta en su sistema inmunológico, como lo podemos ver acá. En cuanto ya les había dicho, normalmente son infecciones que no responden de manera convencional a los tratamientos antimicrobianos de primera línea. Normalmente los pacientes al suspender el tratamiento antibiótico suelen presentar recaídas y terminan requiriendo pues como esquemas antimicrobianos combinados o largos, porque normalmente no responden de una manera adecuada al manejo convencional.
Y por último, vamos a ver que estos pacientes normalmente tienen efectos adversos con las vacunas, especialmente con los gérmenes vivos atenuados. Uno de los mayores ejemplos es la BCG-osis secundaria a la aplicación de la BCG, y aquí podemos ver un caso de un paciente de una inmunodeficiencia combinada grave que desarrolló una BCG-osis posterior a la aplicación de esta vacuna. Es muy importante que tengamos esto en cuenta, ya que en nuestro país y en Latinoamérica esta vacuna se le pone a todos los pacientes. En cuanto a las características inmunológicas no infecciosas, vamos a encontrar la malignidad, vamos a encontrar la autoinmunidad o la autoinflamación y vamos a encontrar las alergias. En cuanto a las características de la autoinmunidad o autoinflamación, normalmente son pacientes que suelen presentar autoinmunidad en edades muy tempranas. Son pacientes que cuando presentan una infección pueden desarrollar respuestas inflamatorias sistémicas exageradas. De hecho, en algunas inmunodeficiencias o en algunos pacientes, la primera manifestación de su alteración del sistema inmunológico no es una infección, sino autoinmunidad. Por lo tanto, siempre que tengamos un paciente que tenga un fenómeno autoinmune o autoinflamatorio a una edad muy temprana, debemos descartar un error innato de la inmunidad. También vamos a encontrar pacientes con alergia. Sin embargo, vamos a encontrar que estos pacientes tienen respuestas alérgicas exageradas. Son pacientes que están sensibilizados o tienen alergias a múltiples alimentos, a múltiples antígenos. Son pacientes también que podemos ver que son pacientes que cuando tienen una dermatitis atópica no suelen responder de manera adecuada a los tratamientos de primera línea para la dermatitis atópica. Cuando tengamos un paciente también a una edad muy temprana, que ya le hayamos descartado una alergia alimentaria, y le hemos dado todo el tratamiento para una dermatitis atópica y este no mejore, debemos también de sospechar en una inmunodeficiencia primaria. Un consejo que les doy es que se les tome unos niveles de IgE. Normalmente vamos a encontrar que los niveles de IgE en esos pacientes están muy elevados y hay algunas inmunodeficiencias que de hecho se llaman síndrome hiper-IgE porque se caracterizan por tener niveles de IgE mayores de 2000. Entonces, cuando tengamos un paciente con múltiples alergias alimentarias, un paciente con una respuesta alérgica exagerada, debemos de sospechar también en un error innato de la inmunidad. Y por último, cuando también perdemos, como ya les había dicho, perdemos la capacidad de reconocer el sistema inmunológico pierde la capacidad de reconocer las células tumorales, esto va a predisponer a estos pacientes al desarrollo de malignidad. Vamos a ver más que todo esto en los pacientes con errores innatos de la inmunidad que alcanzan la adolescencia. Es muy común, o podemos ver que son pacientes que tienen un mayor riesgo al desarrollo de neoplasias, o también vamos a encontrar que hay pacientes que tienen susceptibilidad a la infección del virus de Epstein-Barr, por lo tanto, este va a favorecer el desarrollo de linfoma o trastornos linfoproliferativos. Por lo tanto, un paciente que tenga una neoplasia también se le debe sospechar un error innato de la inmunidad. Ya en cuanto a las características no inmunológicas, vamos a ver que estas se pueden presentar de una manera indirecta o dado a la alteración del sistema inmunológico. Por lo tanto, una cosa muy importante que debemos indagar en estos pacientes son los antecedentes familiares. Debemos siempre preguntar si hay historia de muertes tempranas en la familia, si hay historia de consanguinidad o si hay antecedentes de familiares que tengan infecciones recurrentes. Dado que como son patologías monogénicas, pues siempre debemos de indagar esto. Por otro lado, vamos a ver que esos pacientes normalmente tienen un peso y una talla bajos, y esto normalmente se da por la cronicidad de las infecciones que presentan. También vamos a ver al examen físico ciertas características de estos pacientes, no todos los pacientes la presentan, pero ciertas
inmunodeficiencia sí tienen estas características, dado que por no tener una adecuada evolución, una adecuada función de sus células del sistema inmunológico, no va a haber un adecuado desarrollo de los tejidos linfoides. Por lo tanto, vamos a ver que algunos pacientes tienen ausencia de amígdalas, vamos a pensarlo más que todo en los pacientes que tienen trastornos humorales como la gamma-globulinemia. Esos son pacientes que a pesar de tener infecciones no desarrollan linfadenopatías y se caracterizan por la ausencia de amígdalas. Siempre que tengamos un niño que tenga ausencia de amígdalas al examen físico, debemos sospechar una gamma-globulinemia. También vamos a ver que si tenemos un paciente recién nacido, un neonato, que al tomar la radiografía tenga ausencia de sombra tímica, esto puede también ser la primera manifestación o la primera bandera roja de un error innato de la inmunidad. Esto nos puede hacer sospechar de un síndrome de DiGeorge o de una inmunodeficiencia combinada grave. Entonces también es como un tip que pues, debemos tener en cuenta. Y por otro lado, hay ciertos errores innatos de la inmunidad que tienen fenotipos clínicos característicos, como es el síndrome de DiGeorge, donde son pacientes que tienen cardiopatías, implantación baja de orejitas, hipertelorismo, nariz abombada. Vamos a ver los pacientes con Wiskott-Aldrich, normalmente son niños que tienen lesiones eczematosas a nivel de la piel, que presentan petequias, dado que tienen trombocitopenia, y son normalmente hombres. O vamos a encontrar los síndromes de hipopigmentación, que son pacientes que pueden presentar un albinismo parcial o completo. Entonces, al ver pacientes con estas características y con una infección, todo esto nos puede guiar a un error innato de la inmunidad o nos puede hacer prender las alarmas de que pueda hacer esto. En cuanto a las señales de alarma, les quiero hablar de estas 10 señales de alarma. Son las 10 señales de alarma que ha promocionado desde hace mucho tiempo la Fundación de Jeffrey Model. Les recomiendo que busquen en una página de internet que es la Fundación de Jeffrey Model. Es una historia muy interesante. Quisiera que pues también lo conozcan. Hay un documental sobre Jeffrey. Entonces, si lo pueden ver, pues esto los puede hacer como sensibilizarse un poco más a los errores innatos de la inmunidad. Si un paciente presenta más de estos dos signos, debe ser remitido o debe consultar a un inmunólogo. Aquí la podemos ver, que es 4 o más infecciones de oídos nuevas en un año, que tenga 2 o más infecciones de senos paranasales graves en un año, que tenga 2 meses o más de tratamiento antibióticos con escaso efecto, que tenga 2 neumonías o más en un año, que tenga dificultad para aumentar de peso o talla, que tenga abscesos en órganos o abscesos cutáneos profundos recurrentes, que el paciente tenga aftas persistentes en la boca o infecciones micóticas en la piel, o que tenga la necesidad de recibir antibióticos intravenosos para poder eliminar cualquier infección, tenga 2 infecciones profundas o más, incluida septicemia, o que tenga antecedentes de una inmunodeficiencia primaria en la familia. Esto es como lo más importante y quiero que sea el mensaje que se lleven más importante de esta charla. Las 10 señales de alarma y recordar que si un paciente presenta más de estas 2 señales, debe ser remitido a un inmunólogo. Ya en cuanto a los laboratorios, hay que tener en cuenta, y el laboratorio que creo que la mayoría tenemos acceso, es el hemograma. Entonces debemos de ver si los pacientes tienen linfopenia. Quiero como darles un tip, y si tenemos un paciente con menor de 3.000 linfocitos, un recién nacido con menor de 3.000 linfocitos, debemos sospechar una inmunodeficiencia combinada grave, ya que también puede ser la primera manifestación de esta y el paciente después puede desarrollar una infección grave que le puede comprometer la vida. Entonces, siempre que tengamos un recién nacido con una linfopenia, o sea, linfocitos menores de 3.000, sospechemos en una inmunodeficiencia combinada grave. Si los pacientes tienen neutropenia o si los pacientes tienen trombocitopenia, especialmente si tienen un volumen plaquetario bajo, debemos también sospechar de un error innato de la inmunidad. Este último, los pacientes les quiero recordar, pacientes varones con trombocitopenia, volúmenes plaquetarios bajos y lesiones eczematosas en la piel, nos deben de hacer sospechar un síndrome de Wiskott-Aldrich que también debe ser remitido de manera
prioritario a un inmunólogo, dado que el único tratamiento de estos pacientes es el trasplante de médula ósea. Y por último, si tenemos un paciente, como ya les había dicho, con ausencia de sombra típica en la radiografía de tórax y le solicitamos una ecografía de timo y esta se encuentra ausente, debemos sospechar una inmunodeficiencia combinada grave. Por lo tanto, es un paciente que también requiere estudios de extensión por parte de inmunología para poderle descartar una inmunodeficiencia. Otra cosa que quiero que tengamos en cuenta es que todos los valores del hemograma se deben perceptilar de acuerdo a la edad, ya que cada edad tiene unos valores diferentes y hay veces se nos pueden pasar estos detalles ya que no estamos teniendo en cuenta la edad del paciente. Estos son otros exámenes que quiero que conozcan, que son uno de los exámenes que normalmente solicita inmunología, dependiendo el defecto puntual que se le esté sospechando a este paciente, o dependiendo de las manifestaciones clínicas que haya tomado, y son normalmente los exámenes que se suelen pedir después de que se sospecha una inmunodeficiencia primaria o un error innato de la inmunidad. Entonces solamente quiero que los conozcan y sí les quiero recalcar que si por lo menos tienen un paciente con sospecha de inmunodeficiencia y tienen la oportunidad de tomar niveles de inmunoglobulinas en su hospital y van a remitirlo a inmunología, si tienen la oportunidad, tómenselas, porque eso puede ayudar a adelantar el proceso del diagnóstico del paciente. Solamente aquí les quiero compartir esta aplicación. Es una aplicación que se llama PID Classification, lo cual nos puede ayudar a guiarnos, ya que nos da los valores normales de los pacientes en el hemograma, podemos introducir las manifestaciones de nuestro paciente y nos va a arrojar los posibles diagnósticos. Por lo tanto, yo creo que es una aplicación que nos puede ayudar, y si tenemos un paciente con error innato de la inmunidad y contamos con esta, nos puede ayudarnos a guiar. Se las recomiendo, es muy útil. Y ya por último, y este es también uno de los mensajes más grandes que quiero que se lleven de esta charla, es que el reconocimiento temprano de cualquier médico de primer contacto con un paciente con error innato de la inmunidad es muy importante, ya que si se diagnostica de una manera temprana, este paciente va a recibir un tratamiento oportuno y por lo tanto va a mejorar el pronóstico de este, ya que un paciente, si se diagnostica a una edad temprana, tiene pocas infecciones o no tiene el desarrollo de infecciones, va a tener y se le inicia de manera apropiada o de manera temprana el tratamiento, va a favorecer de una manera significativa el pronóstico de estos pacientes, ya que muchos su única alternativa terapéutica es el trasplante de células hematopoyéticas. Por lo tanto, si llega en las mejores condiciones a este procedimiento, el paciente va a tener un mejor pronóstico. Bueno, esto es todo el día de hoy. Les quiero dar las gracias por su atención y este es mi correo electrónico. En caso que tengan alguna duda o requieran mayor información, con mucho gusto me pueden contactar. Eso es todo. Gracias.